Agradezco mucho esta nueva invitación a participar de la Feria del Libro y de la Lectura de Montería. Ya estuve aquí el año pasado y fue un placer muy grande para mí venir y participar en las actividades que se realizaron entonces. Estoy seguro que esta nueva versión de la feria va a ser mucho mejor aún. Ya veo el entusiasmo y la participación tan amplia de la comunidad y sé que es algo que va a seguir creciendo y es muy significativo que sea así. Los felicito por tener esta feria, los felicito también por el entusiasmo con que participan de ella y agradezco a todos ustedes su presencia. Estamos en la conmemoración del segundo centenario de la independencia. Suele hablarse de las colonizaciones que avanzaron por el territorio en el siglo XIX y se las suele pensar como algo distinto de la independencia y del movimiento de independencia que se logró hace 2 siglos. Sin embargo, la escritura de este libro, Guayacanal, me ha permitido comprender un hecho, y es que fue precisamente cuando las personas humildes de Colombia se enteraron o comprendieron, porque también habían participado en ello, que Colombia era ya un país independiente, que ya no éramos una colonia española, que ya no éramos súbditos del rey de España. Los campesinos se dijeron, bueno, si somos dueños de un país, si tenemos un país, vamos a tomar posesión de él. Entonces, casi simultáneamente con los hechos de la independencia de la primera y la segunda década del siglo XIX, comenzó una oleada de campesinos a avanzar por el territorio, tratando de conocer el territorio y tratando también de ocuparlo. Era muy poca la gente que había en Colombia en ese entonces. Colombia terminó el siglo XIX con 4 millones de habitantes, o sea que debió comenzar el siglo XIX con unos 2 millones de habitantes para este territorio tan inmenso, tan rico, tan complejo, donde antes de la llegada de los europeos había 120 naciones indígenas distintas, cada una ocupando un territorio distinto, porque el desierto de los Wayuu de la Guajira era muy distinto de las montañas nevadas de los Coyi y de los Tayrona que quedan justo al lado. Y esos 2 países eran muy distintos del país de Ciénagas, de la Mojana, de los Zenúes, que queda justo al lado. Y esos países eran muy distintos del país de selvas lluviosas, de los Catíos, del Chocó. Y si uno sigue avanzando por el territorio, cada comunidad indígena ocupaba un territorio distinto, pero homogéneo en sí mismo. Construir un país, hacer que todas esas regiones distintas, esas comunidades distintas, esas naturalezas, esos climas distintos, se convirtieran en un solo país, ha sido el esfuerzo que nos ha tomado siglos y que no acabamos de completar, aunque seguimos en ese intento, en esa búsqueda y en esa necesidad. Bueno, estos campesinos hace 2 siglos dijeron, vamos a ocupar el territorio. Y resulta que en Antioquia, que era una región de parcelas campesinas, la gente tenía muchos hijos, ustedes lo saben muy bien. Las familias de ese entonces eran de 10 hijos y de 15, ¿no? Y eso servía mucho a la hora de cultivar la tierra. Tener muchas manos familiares para las faenas del campo, pero era un problema a la hora de repartir la tierra, porque ya repartir una parcela entre 15 hijos era mucho, pero ya repartirla entre los nietos era imposible. Entonces los muchachos sabían que a partir de cierto momento tenían que salir a buscar futuro, a buscar tierra, a buscar un horizonte distinto, y sabían que al sur de Antioquia había unas montañas cubiertas de unas selvas casi impenetrables y que esa tierra estaba en el primer día de la creación. Pero bueno, buena parte del territorio colombiano parecía estar en el primer día de la creación. No solo porque esta naturaleza tan exuberante es maravillosa,
y estos bosques primitivos que cubrían el territorio colombiano eran algo espléndido, sino porque los pueblos indígenas en muchas regiones casi habían desaparecido después del avance de los conquistadores, después del avance de Jorge Robledo por el cañón del Cauca desde Cartago, fundando pueblos por Pácora, por Santa Fe de Antioquia, después del avance de Gonzalo Jiménez de Quesada por la vertiente oriental, por Mariquita, de Francisco Núñez Pedroso. Eso había quedado despoblado de indígenas y una selva se había tendido allí durante siglos. Así que estos jóvenes, estos muchachos que empezaron a avanzar hacia el sur, sabían que la tierra estaba despoblada, comprendieron que era muy difícil abrirse camino con hachas y machetes por guaduales que llenaban provincias enteras y por selvas casi impenetrables pero hermosísimas y llenas de una fauna y llenas de una vegetación asombrosa que acababa de hacer las delicias del barón de Humboldt, quien pasó por aquí a comienzos del siglo XIX y descubrió que aquí era donde estaba la naturaleza en toda su exuberancia. A nosotros nos habían educado un poco en la idea de que la naturaleza, la historia, la belleza, la cultura estaban en Europa. Pero el barón de Humboldt llegó aquí y comprendió que si en Europa hay 30.000 variedades de plantas, en esta América equinoccial hay 100.000 variedades de plantas. Que esto era de una riqueza inaudita y fue y le reveló a Europa a comienzos del siglo XIX la inmensa riqueza que tenía un territorio como este. La cantidad de especies vegetales que aprendió a ver después de sus diálogos con José Celestino Mutis y después de ver las láminas de la expedición botánica, todo lo que Humboldt aprendió en su viaje entre Ibagué y Buga, cruzando la cordillera central colombiana, fundó la geografía moderna, fundó la teoría de las plantas en la que hoy estamos todos inscritos y fundó además una nueva idea del paisaje, una nueva idea de la naturaleza que se apoderó de la imaginación de los europeos y que fundó en la pintura, en la literatura, prácticamente el romanticismo europeo. O sea que el romanticismo, más que un invento europeo, fue un diálogo entre Europa y América y nosotros participamos activamente de ese diálogo en esos tiempos. Bueno, estos campesinos iban pues buscando tierra y creían que toda esa tierra era, como digo, como he dicho, estaba en el primer día de la creación, pero pronto descubrieron que esa tierra tenía dueño, porque aquí desde el comienzo todo tuvo dueño. El rey de España le había dado a don Felipe de Villegas y Córdoba 200.000 hectáreas al sur de Antioquia, y más al sur a don José María de Aranzazu le había dado 500.000 hectáreas, y más al sur a la concesión La Burila le habían dado otras 300.000 hectáreas. Todo lo que hoy es el departamento de Caldas y lo que fue el viejo Caldas era antes la propiedad de una familia, de la familia Aranzazu. Y al sur de la familia Caicedo y de los dueños de La Burila era lo que hoy es el departamento del Quindío y buena parte del Valle del Cauca. Y la concesión de Felipe Villegas y Córdoba se convirtió finalmente en los departamentos de Sonsón y de Abejorral. Y bueno, estos campesinos empezaron a tratar de ocupar esa tierra, pero los dueños de la tierra, por supuesto, no querían permitir que nadie la invadiera y la ocupara. Y entonces empezó a haber conflictos entre los colonos y los dueños de la tierra, y esos conflictos pudieron volverse muy graves si no fuera porque el Estado colombiano en la segunda mitad del siglo XIX, durante los Estados Unidos de Colombia, tomó una decisión que en esos momentos fue una decisión muy sabia, la decisión de dialogar con los dueños de la tierra y llegar a un acuerdo para repartirle tierras a los campesinos. Y entonces miles de familias campesinas recibieron sus parcelitas en esa región de lo que era la concesión Aranzazu, y una reforma agraria que repartió millones de hectáreas se hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Fue una reforma agraria muy sabia porque no produjo un conflicto entre los dueños de la tierra y los campesinos que llegaban, sino que se llegó a un acuerdo, el Estado participó de él, y bueno, y los campesinos tuvieron la tierrita que necesitaban para su vida.
Y esa reforma agraria hecha a tiempo, una de las pocas reformas agrarias que se hicieron en la historia de Colombia, tuvo una consecuencia feliz, y es que aunque los campesinos iban tratando de encontrar solo tierra para cultivar su maíz y sus frijoles y sus cañas para alimentar los trapiches, nadie pensaba que eso fuera una tierra donde se pudieran hacer grandes cultivos. Resultó que esa tierra había sido fecundada por la ceniza de los volcanes durante millones de años y que era óptima para el cultivo del café. Y empezaron a cultivar café y se produjo una bonanza inesperada, que fue la primera bonanza democráticamente repartida en la historia de Colombia. Porque Colombia había tenido una bonanza de oro, pero no había sido sino para unos cuantos dueños de las minas. Había tenido una bonanza de las perlas en Manaure y en Margarita y en Cubagua, que había sido para los dueños de las granjerías de perlas. Y había habido una bonanza de las esmeraldas para unos dueños de las esmeraldas. Y hasta una pequeña bonanza del tabaco a mediados del siglo, por allá por Ambalema y por esos valles del Magdalena, que le ayudó al país a vivir. Pero la del café fue la primera bonanza democráticamente repartida de la historia de Colombia, y fue tan grande que en un solo año el cultivo del café pasó de 60.000 a 600.000 sacos de café. Y estos campesinos se vieron bendecidos de repente por una bonanza inesperada y se construyó un país campesino que fue un país entrañable. En otras regiones del país también se distribuyeron unas tierras y se formaron una suerte de remansos de paz, porque donde quiera que haya una economía incluyente, donde quiera que haya una economía que le permita a la gente el trabajo, el cuidado de la familia, la cordialidad, el conocimiento, se dan remansos de paz. La paz es muy difícil cuando la mayor parte de la gente está en el desamparo y en la incertidumbre, y nadie sabe qué va a comer mañana, y no hay una economía verdaderamente lúcida y generosa que considere a todo el mundo digno de una mínima prosperidad. Bueno, cuento todo esto que parece como una especie de análisis o de relato sociológico, en parte para no contarles la novela, ¿no?, para que la puedan leer, pero en parte también porque ese es el trasfondo en el que transcurre esta novela. Mis bisabuelos formaban parte de esas oleadas de colonos que avanzaron hacia el sur y que llegaron, pero cuando llegaron a Caldas, a lo que después, a partir de 1905, sería el departamento de Caldas, ya la tierra había sido repartida. Y a mi bisabuelo Benedicto no le alcanzó a tocar tierra de la que repartieron de la que se repartió. A él le tocó comprar la tierra, pero era muy pobre, no tenía con qué comprar la tierra, una tierra muy pendiente en las montañas, en el cañón del río Guarinó, solo que a él le había tocado un asombro adicional. Un primer asombro era descubrir que la tierra tenía dueño, que ese paraíso intocado tenía dueño. El segundo asombro fue descubrir que eso no era una tierra que hubiera estado baldía desde siempre, porque debajo de esas selvas había tumbas, y esas tumbas estaban llenas de oro. Y aunque nosotros habíamos crecido en la idea de que América nació cuando llegaron las carabelas de Cristóbal Colón, la verdad es que América no nació cuando llegaron las carabelas de Cristóbal Colón. Y aquí durante 20.000 años hubo seres humanos, culturas humanas, civilizaciones humanas ocupando este territorio, creando ese tesoro que ahora es el Museo del Oro de Bogotá, que viene a ver gente de todo el mundo, porque la gente de todo el mundo sabe que aquí no había solamente barbarie y salvajismo, sino que había un refinamiento cultural, una orfebrería asombrosa. Allá ahora en las montañas de Chiribiquete, que es uno de los parques naturales más preciosos y más asombrosos que tiene Colombia, hay como 20.000 glifos, dibujos tallados, trazados en las paredes, la Capilla Sixtina del arte nativo de nuestra tierra, y tiene 15.000 años de antigüedad. O sea, el arte no llegó cuando llegaron las carabelas de Cristóbal Colón. Aquí había un saber, había una cultura, había pueblos indígenas que habían descifrado este territorio en sus lenguas, en sus mitologías,
Y claro, se dio, como siempre se dan cuando hay invasiones y choques entre pueblos, una gran aniquilación de ese mundo indígena y se había borrado su memoria, pero ahí estaban esas tumbas con el recuerdo de todo ese mundo sepultado, lo que llamaría yo con un verso del poeta Diego Falan, las cenizas de mundos ya juzgados. Entonces mi bisabuelo buscaba huacas, buscaba tierras de indios y recogió oro de esas tierras de indios, y cuando por fin encontró una tierrita que le pareció habitable, pagó con todo el oro que había encontrado por el camino esas tierras, y allí fundaron su casa y sus fincas, mis bisabuelos, y allí nacieron mis abuelos. Y yo cuento cómo fue ese mundo de trabajo y de paz, ese mundo campesino durante unos 70 años, hasta cuando llegó la terrible violencia política de los años 50, que arrojó a los campesinos a las ciudades y que profanó terriblemente ese mundo campesino. A mediados de los años 50 cundió en Colombia la teoría, una teoría que se llamó la teoría del desarrollo, que tal como la entendían entonces consistía en que ya no había que trabajar la tierra, que ya no había que ser campesinos, que ya no había que tener relación con la naturaleza, que el futuro era la ciudad, era la industria, era la urbanización, era la acumulación de seres humanos en las ciudades. Y entonces los campesinos fueron expulsados por la violencia hacia las ciudades y ese mundo campesino quedó seriamente alterado. Y en Colombia se han dado cíclicos fenómenos en los que se expulsa a las gentes de los campos, pero no siempre encuentran en las ciudades el empleo que necesitan, porque también en Francia expulsaron a los campesinos hacia las ciudades, pero en las ciudades encontraron la industria floreciente. En Inglaterra los campesinos encontraron en las ciudades una industria floreciente que necesitaba trabajadores y construyeron una gran industrialización. Entre nosotros desafortunadamente no había una élite empresarial dispuesta a industrializar el país, y entonces los campesinos llegaron a encontrarse en las ciudades con que no tenían mucha cabida en ellos, y empezó un proceso muy duro que todos conocemos. Después de esa paz que se vivió con el mundo campesino, Colombia no ha vuelto a tener una paz duradera, porque no se aplicó a garantizarle a esas muchedumbres las condiciones mínimas de vida y de dignidad que le permitan a los jóvenes, por ejemplo, no estar en manos del crimen como único empleador de su fuerza, ¿no? Hasta que un país no tenga empleo para los jóvenes, educación, un lugar de orgullo y de dignidad incorporado a la sociedad, pues los jóvenes estarán en las fronteras del peligro y de la violencia, desamparados, sin esas oportunidades y sin sentirse parte de un proyecto civilizatorio. Por eso es tan necesaria que haya ese sentido de responsabilidad social que construye economías en las que todos quepan y en las que todos se sientan mínimamente incluidos. Bueno, ese mundo campesino existió y para mí es importante recordarlo. Este es un libro que yo siempre quise escribir, porque eran las historias que contaban en mi casa mis abuelos y mis tíos, y yo no los oía hablando de un mundo rudimentario, ni de un mundo aburrido, ni de un mundo triste, ni de un mundo atrasado, ni de un mundo bárbaro. Eran historias llenas de gracia, de ingenio, en donde la gente tenía que trabajar mucho, pero era una sociedad fundada en el trabajo, en la familia, en el respeto por la palabra empeñada, en la música, en la hospitalidad. Siempre había posada para el peregrino y siempre había un plato para el forastero. Y esos son valores que se han ido perdiendo con la modernidad y con eso que llamaron el progreso y con eso que llamaron el desarrollo. Y como ahora vivimos en un mundo en el que ya no sabemos si esa promesa de la hiperindustrialización y si esa promesa de la hipertecnología y si esa promesa de la urbanización creciente que ya tiene por primera vez en la historia de este mundo ciudades de 20 millones de habitantes y de 30 millones de habitantes, no, como ya ese horizonte no parece prometer tampoco el futuro grandioso
que los diseñadores de la teoría del desarrollo pensaron, es bueno volver a pensar que aquí la naturaleza no es tan inhóspita como lo es en otras regiones del mundo. Porque yo entiendo que en Europa sea difícil vivir en los campos, porque cuando llega el invierno o en los Estados Unidos es muy duro vivir en los campos. El clima no lo permite. A veces el extremo calor tampoco lo permite. Pero aquí en ninguna parte la naturaleza es inhóspita. Aquí no fue la naturaleza la que expulsó a las gentes hacia las ciudades, fue la violencia. Y una violencia a veces irracional, porque era no poner a pelear a la gente por causas reales, sino por el color del pañuelo, porque eran de partidos distintos, que además eran partidos que se parecían mucho en su ideología, en su pensamiento, en su filosofía. O sea, era un odio artificial que produjo muchas muertes, mucho dolor. Entonces, yo no fui testigo del esplendor del mundo campesino. Lo oí de los labios de mis abuelos y de mis padres y de mis tíos, y disfruté mucho de esos relatos y de esas historias, y quise siempre escribir estas historias, pero no sentía la necesidad de hacerlo, solo el deseo. Solo cuando murieron mis padres y murieron mis tíos, y yo empecé a sentir el vacío de que ya no estaban esos relatos con los que siempre hacíamos las fiestas, porque siempre en las reuniones de la familia llegaba el momento en que uno decía: tío, vuélvame a contar cómo fue que pasó esto, ¿no? Abuelo, cuénteme de nuevo la historia de fulano o de sutano, porque en las familias existe ese arte narrativo y nos gusta volver a contar lo ya contado, como decía Borges, y nos gusta volver a oír esas historias familiares. Y además el arte tiene una característica muy hermosa, y es que se parece a la naturaleza en el hecho de que uno nunca se cansa de la naturaleza. A uno le dicen: está saliendo la luna llena, y uno dice: ah, no, yo ya la vi el año pasado. Uno corre a verla porque siempre es la primera vez. Uno va a ver el mar y siempre es la primera vez, y uno no se cansa de ver esas olas que llegan y llegan y llegan. No, uno no se cansa de ver pasar un río y de ver las piedras y de cómo brilla el agua, ¿no? Porque la naturaleza no fatiga a los seres humanos, la naturaleza más bien serena a los seres humanos. Y el arte es también así. Uno vuelve al arte y vuelve a ver el cuadro como si lo viera por primera vez, y vuelve a oír el relato como si fuera la primera vez. Y para mí es un arte, el arte de narrar historias viejas. Y en todas las casas hay artistas que saben contar esas historias de antes, de los abuelos, y además las historias de la paz, que no son historias en las que no pase nada, porque en la paz también hay accidentes, también hay muertes, alguien comete un crimen por pasión o por locura, pero eso forma parte de la paz. Lo que no forma parte de la paz es el odio de comunidades, la desconfianza, la pérdida de un sentido del habitar, que ya a uno le dé miedo cruzar por los bosques, que a uno le dé miedo ir por las calles. Eso es lo que es verdaderamente anormal. Pero en la paz cabe siempre la herencia bíblica de la condición humana. Entonces, estas historias que yo cuento aquí tienen algo de ese sabor bíblico, porque es la historia de esos pueblos que toman por primera vez posesión de un territorio donde no había nadie, y porque son esas mujeres maravillosas que casi siempre son anónimas en la historia, que son las que fundaron las familias, crearon las costumbres, las tradiciones de la hospitalidad, de los rituales, y enseñaron a esos hombres bravíos y a esos hombres toscos que tenían que andar tumbando el monte a habitar, a convivir y a tener como unos hábitos de cortesía y de humanidad. Esa fundación de unas moradas humanas en medio de la naturaleza es una verdadera hazaña que se olvida, no la cuentan en los libros de historia, y es fundamental porque a un país lo construye la gente humilde con todas esas sagas, esos avances, esos éxodos, esas fundaciones y esa vida cotidiana en la que hay que aprender a vivir, a respetar, a honrar la palabra, a convivir, a ser hospitalarios, a ser acogedores, a tener tradiciones culinarias, a tener todo eso tan hermoso que es la vida real, la vida de los seres humildes que a veces no honramos suficientemente.
Nosotros que no tenemos sino un país de 50 millones de habitantes, o de 45 millones de habitantes, que no tenemos pues como en la China o como en la India 1.200 millones de habitantes que sacar de la pobreza, sino solo 45, tendríamos que ser capaces de hacerlo. Me parece que recordar esas hazañas de esos campesinos que por su propia iniciativa fundaron un país campesino, y un país campesino además conectado con el mundo, porque el café, por ejemplo, fue un producto que estaba conectado con el mercado mundial, entonces no eran unos campesinos aislados de la historia universal, ni mucho menos. Ahora, esta es una historia también de la construcción de caminos, porque en nuestro territorio fue muy difícil construir caminos. Todavía hoy no hemos acabado de intercomunicar el territorio como se debe. A partir de cierto momento nos pareció muy importante conectar grandes capitales con grandes capitales, pero no intercomunicar a la gente. Y hay pueblitos que tienen que comunicarse con los otros para poder interactuar, para poder intercambiar, ¿no? Yo hago a veces esfuerzos por ir. Yo me pregunto por qué no hay una carretera entre Palmira y Ataco, que son unos cuantos kilómetros, y hay que ir desde Ataco hacia el norte, hasta el Espinal, y volver a bajar cruzando la línea por el otro lado. ¿Por qué no hay carreteras que unan las regiones unas con otras? Si lo que necesitamos es precisamente acabar de construir ese país en el que todos estemos comunicados, ¿no? Traté de ir un día desde Jardín hasta Sonsón, pueblos vecinos, no había manera, las carreteras no dejan. Traté de ir hace poco desde el Líbano hasta Santa Teresa, que es un corregimiento del municipio del Líbano. Hace 50 años uno tardaba 1 hora, ahora tarda 4. Entonces uno se dice, no, es necesario que el país despierte a construir no solamente un país intercomunicado, sino un país también que engrandezca a su gente, porque es la única manera de lograr una paz duradera y una paz que signifique convivencia y que abandone el miedo y la desconfianza que nos han hecho tanto daño. Bueno, yo recuerdo entonces este mundo en el que había convivencia, en el que había valores, en el que había cordialidad. La música fue para mí muy importante en mi infancia y mis recuerdos están todos como marcados por esas canciones de esos tiempos, y he tratado de poner en esta novela esos recuerdos. Al fin y al cabo mi padre era músico y era enfermero y pasó por años de violencia como protegido por esa doble condición de estar dando alimentos o medicinas al cuerpo y al alma con sus jarabes y con sus serenatas. De manera que esas son, digamos, las historias que esta novela cuenta, y ese es el trasfondo histórico de esta novela. Es la historia de una familia, pero yo sé que es la historia de miles de familias, porque en todo el país se vivieron historias similares, y creo que es muy importante para todos nosotros y muy necesario rendirle homenaje a todos esos seres anónimos que son nuestros padres y nuestros abuelos que han construido este país. Muchas gracias.